Hola, ¿qué tal? Están ustedes otra vez de aquí en este canal de la letra a la palabra donde pues hacemos divulgación de literatura, de libros y hacemos algunas recomendaciones, especialmente de autores o de libros que no son tan conocidos o tan comerciales, pues precisamente para poder platicar y recomendar unos más o menos conocidos para el lector o el público en general. Y en ese sentido, hoy les quiero platicar de Ivo Andrić, que es un extraordinario escritor, ganador del premio Nobel en el 61, que se llama un escritor yugoslavo. Y de Ivo Andrić les quiero platicar de dos libros, Un puente sobre Drina y otro libro que se llama La señorita. Primero, ¿de qué va un puente sobre Drina? Pues bueno, un puente sobre el río y que de alguna manera, que fue construido en el medievo, que de alguna manera representa un umbral entre dos imperios y aún más entre dos civilizaciones, entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, pero también entre de alguna manera la civilización musulmana y la civilización europea, cristiana y occidente, lo que se denomina como occidente. Eh, pues se va platicando de muchas historias de la construcción, pero sobre todo de los conflictos de una zona pues que ha sido terriblemente asolada por una cierta inestabilidad, ¿no? Desde el medievo hasta final del siglo XIX, conocidas, bueno, la disolución de Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, pero es un libro extraordinario porque el puente pues sirve de excusa para contar innumerables pequeñas historias que se desarrollan con más o menos profundidad, pero que de alguna manera retratan ese ambiente o ese mundo o ese horizonte sobre el cual se ha construido pues las diferentes culturas correspondientes a la zona centroeuropea, ¿no? O alguna, o específicamente a las que corresponden hoy con Bosnia y Croacia. Es un libro muy, muy interesante. Primero habla de conflictos políticos y a través de ciertos personajes se esboza precisamente pues todas esas problemáticas y acontecimientos que duraron por siglos. Les digo, del medievo hasta finales del siglo XIX y a lo largo de pequeños esbozos, de pequeñas historias donde se profundiza más o menos sobre algunos personajes, algunos suenan más a ficticios, otros pues bueno, basados más en relatos históricos, pues bueno, nada, genera un verdadero calidoscopio de una civilización o una cultura, mejor dicho, polivalente, múltiple, etcétera. La verdad es que hay pequeñas historias extraordinarias sobre ciertos personajes, algunos sirven como conquistadores, algunos sirven como resistencia, y la verdad es que es un libro, a pesar de eso, que no tiene propiamente un relato central de principio al fin y construido de una manera más o menos decimonónica. Pues nada, el puente precisamente sirve como punto de dispersión o punto desde el cual salen múltiples líneas de fuga que permiten contar esas múltiples historias que hacen que se pueda retratar o al menos esbozar, pues les digo, una parte del mundo pues poco conocida. Este es un libro extraordinario, hay varias ediciones. Yo tengo esta edición de RBA. Y después quiero platicarles de otro libro extraordinario que se llama La señorita, que de alguna manera es la continuación de este otro libro. La noveleta, yo diría, porque no sé si podemos llamarle novela, comienza en Sarajevo y termina en Belgrado y trata sobre pues, una señorita llamada Radka Radakovic, pronunciación que es probablemente no muy propia la que hice, pero bueno, pues ¿de qué va? De alguna manera retrata una figura más o menos conocida, que es la de Avaro, una mujer avara, piensen en Dickens, piensen en Shakespeare, piensen en Molière, por supuesto, que al principio de la novela, ante la bancarrota de su padre y en el hecho de la muerte del padre, pues promete que se va a entregar al ahorro y no a la vida que implica dispensar el dinero. Entonces asume esa promesa pues literalmente como una maldición que le hace pues renunciar
literalmente el mundo y volverse alguien pues, muy poco amable, por no decir algo despreciable, ¿no? A lo largo de la historia, primero pues están en Sarajevo y se empiezan a contar, al igual que en el puente sobre el Drina, pequeñas historias alrededor de este casi monumento o ser completamente estático, ¿no? Que es el personaje central. Y comienza pues a finales del siglo XIX y recorre pues la primera parte del siglo XX. Ahí se narra, bueno, la señorita está durante el asesinato del heredero al trono, precisamente en Sarajevo, cuestión que desencadena junto con muchos elementos más a la Primera Guerra Mundial. Y la naturaleza es muy particular porque también se esboza, se ven muchas historias por ahí, pero de la perspectiva de alguien que ha renunciado al mundo, por el dinero, y claramente pues el retrato no puede ser más negativo hacia la persona, pero por otro lado indica pues la vida trágica, cómica, gozosa, terrible, pobreza pues que hubo durante la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y ante el desprestigio al que cae la señorita, pues se va al Belgrado. Y también pasa lo mismo, ¿no? Empiezan a hablar un ambiente del ambiente que gira alrededor de ella, lo cual pues también genera un retrato de la zona, de la cultura de la época, de las inquietudes de la época. Y bueno, pues al final del día, quizás lo interesante es que después de todo el puente o el monumento o la piedra representada por la señorita de alguna manera se cae por la llegada de un pequeño sinvergüenza, en donde también se esboza la posibilidad para ella de un amor que, bueno, pues no acontece porque pues al final del día ella es engañada solamente pues para recibir beneficios económicos por parte de ella, hasta que pues termina muriéndose por el miedo hacia un posible ladrón, en una muerte trágico-cómica. Pero bueno, quizás lo más importante, más que esas pequeñas historias, o además que esas pequeñas historias, hay que decirlo, y de alguna manera el esboce de todos esos personajes, es que crean verdaderamente un cuadro de una zona del mundo que es pues, poco conocida para nosotros. Y son libros que de nuevo uno los lee muy rápida. El Puente de Drina, pues bueno, en esta edición tiene casi 450 hojas y se lo puedo echar uno en 3 o 4 días. La señorita en un par de días, sus 200 páginas. Y verdaderamente es una extraordinaria forma de introducirnos a un mundo que quizás no es tan conocido. De hecho, quiero hablar de otros libros de él. Tiene unos cuentos extraordinarios también, editados por Acantilado, pero bueno, eso lo platicaré en siguientes, y sobre otros libritos de él, lo platiqué en en los siguientes videos de este canal. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.